hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a nuestro primer servicio del año 2022. ¡Wow! ¡Qué increíble que ya estemos iniciando un nuevo año! ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron este fin de año? Espero que en compañía de toda la familia, disfrutando de una rica cena y todos muy bendecidos. Y bueno, ya estamos en la época en donde normalmente hacemos nuestra lista de propósitos de principio de año y normalmente muchos no los concluimos o no avanzamos en nuestros propósitos durante el año. Pero, ¿qué les parece si en esta ocasión, a lo mejor en lugar de hacer una lista muy extensa, nos podemos hacer unos 2 o 3 puntitos que podamos cumplir durante el año y hacernos ese firme propósito de cumplirlos y de hacerlos cada día? Y un versículo que nos puede ayudar muchísimo es el Salmo 37:5, que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él te ayudará. Cada día nuestro camino que sea encomendado a la voluntad y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y bueno, vayan juntando a la familia porque vamos a iniciar con nuestro servicio, nuestro primer servicio del año 2022. Y mientras todos se empiezan a juntar y vamos tomando nota y preparando nuestra Biblia y todo teniéndolo listo, ¿qué les parece si nos dejamos nuestro primer saludo, nuestro ya muy tradicional saludo, en nuestro chat en vivo que tenemos todos los domingos? Y bueno, hermanos, si ya están listos, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro servicio? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hermanos, ¿qué tal? Espero que estén todos ustedes pasando un buen tiempo junto a sus seres queridos en estas fechas de celebraciones y de reuniones familiares y de amistades. Ya estamos en el año 2022, este es nuestro primer domingo de este nuevo año, así que reciban un cordial saludo y un abrazo virtual a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a aprender de una conversación muy interesante que tiene Jesús con Pedro. Estos son acontecimientos después de todo lo que pasó en la crucifixión. Jesús va al encuentro con sus discípulos y en este encuentro tiene una plática muy interesante con Pedro. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, a partir del verso 15. Esta enseñanza tiene como título El Señor y Pedro, el Señor y nosotros. Dice así: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Entonces, el amar o querer en verdad siempre se convertirá en acción, en un hacer, en un llevar a cabo. El amor será el impulso y razón de actuar y de llevar a cabo aquellas cosas que van implícitas en esa relación de amor. Vemos en la narración que Jesús está buscando una respuesta en Pedro y la encuentra en una medida pequeña, humilde, pero sincera. Pedro le responde: tú sabes que te quiero. Y eso fue suficiente para el Señor. Y a raíz de esa respuesta, entonces, es posible lo que Jesús le pide: apacienta mis ovejas. La tarea que Pedro debía realizar debía estar vinculada, cimentada en su amor por su Señor. Y también va implícito en esta reflexión de que si no hubiera existido una respuesta de
correspondencia de amor, de querer, tal vez es una posibilidad, nada el Señor le hubiera pedido. Y aquí inmediatamente es donde esto ya se vuelve personal. Ya no es Pedro quien está teniendo esta plática, sino cada uno de nosotros con el Señor. Cada uno de nosotros tendrá que responder esta pregunta que el Señor nos hace. Y cada uno de nosotros recibirá su instrucción correspondiente. Podría sonar algo así. ¿Me amas? Tal vez podríamos responder parecido a como respondió Pedro. Sí, Señor, tú sabes que sí. Entonces, podría respondernos nuestro Señor: perdona a quien te ha herido. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que sí. Entonces, trata con amor y respeto a tu familia. ¿Me amas? Tú sabes que sí, Señor. Ve a consejería para tratar de mejor manera tus problemas. No pensemos que esto sea algo que el Señor no pudiera pedirnos. Podemos contemplar esto, que sea una instrucción del Señor, que nosotros podamos atender tal vez ciertas problemáticas profundas con alguien especializado en estos temas. El Señor podría preguntarnos: ¿me amas? Sí, Señor. Entonces, sé fiel a lo que yo te estoy pidiendo que seas fiel. ¿Me amas? ¿Qué responderemos? ¿Y qué haremos? Eso ya está en cada uno de nosotros. Así que nuestro proceder en la vida como cristianos tendría que venir consecuentemente de esta plática con el Señor, de esa guía e instrucción de parte de Él y de ese amor hacia Él. El texto continúa en el verso 18. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Es Jesús que continúa diciéndole a Pedro: podías hacer lo que querías, te vestías a ti mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. El Señor le da una tarea para llevar a cabo: apacienta mis ovejas. Y también le da a conocer lo que ocurrirá cuando esté en sus últimos días. Cuando seas viejo, le dice al Señor. El Señor sabía lo que acontecería al final de la vida de Pedro, en su vejez, en su último aliento. Y es cierta la afirmación anterior que Pedro le da al Señor en su última respuesta, cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? La tercera respuesta de Pedro fue: Señor, tú sabes todo. Es que el Señor lo sabe todo, así es. Tú sabes, continúa Pedro diciéndole en esa respuesta, tú sabes que yo te quiero. El Señor lo sabe todo, absolutamente todo. Y eso implica no solamente el final de nuestros días, sino todo el transcurso
de nuestra vida y lo que ocurre en el fondo de nuestro corazón. Como lo dice Pedro al final, tú sabes que te quiero. El Señor lo sabe todo. Es como el Señor respondiéndole o diciéndole a Pedro, Pedro, yo lo sé todo lo que acontecerá en tu vida. Solamente sígueme. Ese sígueme de alguna manera es, confía en mí, aprende de mí, yo te enseñaré en este caminar de la vida. Es un sígueme a través de los años. Sígueme en medio de los distintos acontecimientos históricos. Sígueme en las diferentes situaciones de salud, de carencias y abundancias, de paz y temores. Sígueme en medio de todo lo que pueda deparar el futuro. Es un sígueme dinámico, constante, siempre presente, continuo. El camino es largo, hermanos, y el Señor va delante de nosotros. Por eso es que lo podemos seguir, y esto implica el observarlo, el escucharlo, el aprender a confiar en Él, aprender de Él, de caminar conforme a su dirección y su guía. Sígueme. Esto es algo maravilloso porque hay un plan trazado de parte del Señor para nuestras vidas y Él nos invita a seguirlo. Y esto es muy personal, es algo único para cada uno de nosotros. Continuando con el texto en el verso 20, Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Este discípulo es Juan. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Pedro se da la vuelta y ve que detrás de ellos estaba el discípulo Juan. Al parecer, esta era una plática que solo la estaba teniendo Jesús y Pedro. Al parecer era algo privado, no había nadie más. Porque Pedro al darse la vuelta se da cuenta que está Juan atrás. Y entonces al ver a Juan siente curiosidad porque el Señor ya le estaba comentando a Pedro lo que iba a acontecer. Le estaba hablando acerca de una tarea, una encomienda de apacentar las ovejas del Señor y también le estaba mostrando sus últimos días, lo que iba a acontecer con él en su vejez. Y Pedro, al ver a Juan, siente curiosidad por qué va a pasar con él también. Entonces le pregunta al Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contesta, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? La respuesta es de alguna manera abierta. Si quiero qué. Es decir, existe la posibilidad que el Señor quiera o no quiera, o quiera otra cosa, pero lo que sea que el Señor tenía en sus propósitos para Juan no era algo que a Pedro debía ocuparle. Lo que ocurra con Juan, ¿qué tiene que ver contigo? Hay algo que sí debía ocuparle a Pedro, en lo cual debía poner toda su atención, y es en lo que el Señor le dice, en cuanto a ti, sígueme. Su mirada
su atención, su enfoque debía estar en seguir a Jesús, su instrucción. Dentro del plan soberano de Dios, cada uno de nosotros tiene una participación distinta. Somos parte de un mismo cuerpo, pero hay funciones y tareas distintas. A veces estas tareas o estas funciones pueden ser comprendidas perfectamente y en otros casos puede ser completamente incomprensible. A veces no podremos ver y entender todo lo que el Señor esté haciendo con otros y en otros lugares. Pero eso no es algo que debe ocuparnos. Nuestra ocupación, nuestra atención y nuestro enfoque debe estar en lo que Dios nos esté llamando a realizar. En cuanto a ti, sígueme. No somos invitados a conocer y a entender todo lo que el Señor quiere y está haciendo con los demás. Por supuesto, salvo que recibamos alguna invitación de parte del Señor a poder conocer. Pero podríamos recibir la misma respuesta de Pedro. ¿Qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Es decir, eso no es algo que te compete, no es algo en lo cual debas poner tu atención. Tu atención debe estar en mí, en Jesús. Es lo que Jesús le dice a Pedro. Hay caminos distintos, hay tareas, funciones diferentes, pero todos provienen del Señor. También ocurre que a veces nos distraemos con lo que hacen los demás, en dos sentidos. A veces nos distraemos con los demás tratando de copiarles, pero copiándolos al punto de perder nuestra identidad, de olvidarnos lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Dejamos de ver lo único, lo original que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo, para poder realizar. Lo dejamos a veces a un lado porque nuestro enfoque de pronto se volvió en tratar de ser como alguien más. Y no estoy hablando de seguir el buen ejemplo, eso es otra cosa. El buen ejemplo, eso es un buen ejemplo y el buen ejemplo debe seguirse. Pero estoy hablando de estos problemas que a veces tenemos de poner nuestro enfoque, nuestra mirada en otros, tratando de imitarlos al punto de dejar a un lado lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y también está otra distracción en otro sentido, que a veces nos volvemos críticos de manera negativa, destructiva, criticando lo que hacen los demás, lo malo, lo extraño, lo distinto que los demás hacen las cosas. Y al mismo tiempo que descuidamos lo propio. Por eso, mejor enfoquémonos en seguir la guía de nuestro Señor. Hermanos, en resumen, a través de estos versículos hemos aprendido algunas cosas. Son 5 puntos que quisiera resumir en este momento. Lo primero es, hemos aprendido que el amar al Señor implica un llevar a cabo. Siempre tendrá una consecuencia. Y es algo que el Señor nos pedirá a cada uno de nosotros. 2, todo nuestro hacer para el Señor debe estar cimentado en nuestro amor hacia Él. Estamos
rescatando algunos principios que podemos descubrir en esta plática, en esta conversación de Jesús con Pedro, pero que no solamente estos principios se encuentran en este texto en particular, sino que los podemos ver en otros lugares, en todo el contexto de la Biblia. Pero es así, el segundo, todo nuestro hacer para el Señor debe estar cimentado en nuestro amor hacia Él. 3, el Señor tiene una tarea, un plan para cada uno de nosotros. Y conoce todo, hasta el último de nuestros días. Y por supuesto, más allá. 4, el Señor nos invita a seguirlo. Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis. Quiero mencionar 4 puntos que son importantes en esto de seguir a nuestro Señor. ¿Cómo podemos seguir a Jesús? Bueno, su palabra es muy importante, que podamos conocer, que podamos estudiar su palabra, porque ahí se encuentran los principios, los valores, la dirección que el Señor quiere que vivamos, que pongamos en acción en nuestras vidas. Otro punto importante es la guía de su Espíritu Santo. Hemos recibido de su Espíritu y la palabra nos dice que es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda la verdad. Entonces contamos con su Espíritu Santo. Otro punto importante es esta plática que Pedro tiene con el Señor, de esta manera que nosotros también podamos platicar con Él, hablar con Él, conversar con Él y buscar de su dirección. La oración es importante, esta búsqueda, pero este desarrollo natural de hablar con Él y de pedir y buscar por su dirección en nuestras vidas. Y otro punto importante en este punto principal, que es que el Señor nos invita a seguirlo, es contar con el apoyo de hermanos y hermanas maduros y sabios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir al Señor, su guía? Bueno, su palabra, la guía de su Espíritu Santo, esa oración por dirección y también el apoyo de hermanos y hermanas, ¿no? Con esa madurez y esa sabiduría que se encuentran alrededor nuestro. Y por último, el número 5, sería el Señor puede tener un plan diferente para los demás, pero nuestro enfoque debe estar en seguirlo a Él. Hermanos, este año puede ser satisfactorio, con esas repercusiones eternas, independientemente de las situaciones y circunstancias que podamos encontrar o que podamos encontrarnos en este momento. Yo no sé si nuestra situación actual, en este momento de reflexión, tal vez pudiéramos considerarla como mi situación actual, mi estado es malo, o podemos considerar tal vez que mi estado es bueno, o es excelente, o es malo, o es peor, lo peor de lo peor. No sé si tal vez estemos experimentando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tal vez nos sentimos derrotados, tal vez hemos caído en confusión, qué sé yo, en pecado, en tantas cosas. Independientemente, hermanos, el estado en que nos encontremos, sea bueno, sea malo, el Señor nos invita a seguirlo. Si estamos en un estado que pudiéramos decir como caído, que podamos levantarnos, tener esperanza, continuar mirándolo, porque en medio de esta situación que puede ser lamentable y triste, hay un plan del Señor. El Señor ha trazado planes maravillosos para nuestras vidas. Y el hecho que hayamos tomado malas decisiones o nos hayamos de alguna manera desvinculado de Él,
olvidado de Él, no significa que no podamos regresar. Por eso tenemos que tener esa esperanza. Tenemos que creer en el perdón, y el Señor nos anima en esas situaciones, en esas circunstancias en que estamos en este momento, a continuar mirándolo, a levantarnos para escuchar su dirección y para caminar conforme a su voluntad y su guía en medio de la situación que nos encontremos, sea cual sea. Levantémonos, hermanos. Sigamos a nuestro Señor que va delante nuestro en este caminar. El camino es largo. Y hablando de este año, podemos tener un buen año independientemente de las situaciones y circunstancias que podamos encontrar. Recordemos que el Señor ya las conoce todas, ya sabe todo lo que acontecerá y lo que ocurrirá. Pero podemos tener un año de mucho éxito, pero estoy hablando de este éxito trascendental, no de este éxito superficial o solamente de concepto humano. Podemos tener este gran éxito a los ojos de Dios, pero esto dependerá de seguirlo a Él. Por eso debemos afirmarnos en Él, en poner nuestra mirada en Él, poner nuestro oído atento a su voz, a escucharlo, a seguirlo a Él, a dejar a un lado nuestras ideas, nuestras visiones de lo que quisiéramos y poder rendir aún todas estas ideas, todo este querer que podamos tener en nuestro corazón respecto de muchas cosas. Que podamos venir al Señor, delante del Señor y decirle: enséñame, muéstrame. De eso dependerá el que podamos experimentar ese éxito que viene de Él, independientemente, les vuelvo a reiterar, de las situaciones y de las circunstancias. Hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga junto a sus familias en cada área de sus vidas y que este año sea de mucha bendición para todos ustedes, para todos nosotros. Que el Señor los bendiga. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega
entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Pues gracias al Señor por la palabra del día de hoy. Seguramente nos va a dar dirección en nuestra vida para poder caminar cada día en la voluntad del Señor. Y también esta canción, que podemos meditar en las palabras cada día, y que cuando venga el Señor, o si nos llama primero, que nos puede encontrar haciendo su voluntad. No hay nada mejor que podamos hacer que caminar en su voluntad. Que sea nuestro súper propósito de este año, hermanos. Y bueno, les tengo una noticia, que los grupos se reinician online, y algunos también ya de forma presencial. Ahorita en los anuncios van a pasar todos los detalles para que ustedes se puedan comunicar y se puedan unir a cada uno de estos grupos. Va a haber grupo de varones, mujeres, jóvenes, estudios bíblicos, casas de oración. Bueno, hay varias opciones que ustedes pueden tener para que se puedan unir y así poder estudiar más de la palabra. En un ratito más pueden tomar nota y comunicarse. Y bueno, les dejamos un gran abrazo, nuestro primer abrazo del año. Les queremos mucho, los extrañamos mucho. Hay que seguir perseverando en nuestra fe, confiando en el Señor. Y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11 de la mañana.